Continuamos en las cuatro esquinas y en nuestro propósito de ofrecerles recomendaciones útiles. Hoy queremos ocuparnos de algo que últimamente se está hablando mucho, que es lo del envejecimiento saludable, es decir, técnicas, formas, hábitos para afrontar la vejez, incluso antes de que pues puedan etiquetarnos como personas de la tercera edad, a partir de pues los primeros 50 y tantos, ¿no?, como se suele decir. Para hablar de esto, yo creo que las personas más adecuadas que podíamos invitar hoy en nuestro plató son las que nos acompañan. Comenzamos presentando a María Dolores Carvajal, que es terapeuta de la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer. Buenas noches. Elena García, psicóloga del taller de psicoestimulación de este mismo colectivo. ¿Qué tal? Bienvenida. Y buenas noches también a Antonio Domínguez, que es psicólogo de la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer y un habitual también de esta casa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar definiendo esto del envejecimiento saludable. ¿Por qué hoy teníamos que dedicarle unos minutos a hablar de unas recomendaciones que quizá porque pues son conceptos que se utilizan mucho, que resultan un poco extraños, novedosos y que también se mezclan con unos programas muy densos de actividades que de vez en cuando ustedes organizan, pues quizás nos pasan desapercibidos, pero creo que tenemos que tratarlos con calma. Vamos a empezar, pues eso, definiendo el concepto. Bueno, pues el envejecimiento saludable podemos definirlo como el conjunto de tratamientos, no farmacológicos en este caso, el conjunto de terapias, encaminada a evitar que la persona pues vaya teniendo una serie de declives a nivel cognitivo. Cuando nos referimos a nivel cognitivo, queremos decir que haya afectación a nivel de orientación, memoria, lenguaje, percepción, atención, etcétera. ¿Con esto qué evitamos? Evitamos que en el futuro pueda aparecer una posible demencia, como por ejemplo una enfermedad del Alzheimer, y con ello pues el conjunto de complicaciones que de ello deriva. Por lo tanto, ¿es importante el envejecimiento saludable? Importantísimo. Tiene un papel preventivo muy grande a la hora de evitar la aparición de una demencia. Bueno, cuando hablamos de esto, entonces, básicamente tener la mente ocupada con algo, ¿no? Por supuesto, tener la mente ocupada con cualquier tipo de actividad. Ten en cuenta que para una persona con una demencia ya diagnosticada, esto constituye un tratamiento no farmacológico. Para una persona que no tiene ningún tipo de afectación, lo que consiste es un trabajo puramente cognitivo. Lo que potenciamos es las habilidades cognitivas de las que dispone la persona en este caso. Con esto, ya te digo, aumentamos muchísimo las probabilidades de evitar la aparición de una demencia cuando la persona pues va cumpliendo más edad. Un envejecimiento saludable, que todo hay que decirlo, aunque a ustedes se les asocia mucho con lo que es el grado más, digamos, extremo de las demencias seniles, que es el Alzheimer, es algo que tenemos que decir desde aquí, es recomendable para cualquier persona, aunque no tenga síntomas, ¿no? Por supuesto, ten en cuenta que nosotros, aunque efectivamente se trata de una asociación de enfermos de Alzheimer, no solamente desarrollamos programas no farmacológicos encaminados a tratar el Alzheimer, sino que también desarrollamos programas encaminados a que aquellas personas interesadas en iniciar este tipo de programas pues lo realicen para evitar la aparición de una posible demencia. Es importantísimo, de hecho en Antequera no hay concienciación actualmente de la importancia de mantener la mente ocupada, sobre todo a partir de la década de los 50 y tantos, como bien comentaba al principio. Ten en cuenta que a los 50 y tantos es cuando ya se empiezan a diagnosticar los primeros casos de Alzheimer. Nosotros de hecho hemos tratado a personas con 55 o 56 años con un diagnóstico firme de demencia, en este caso de enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, ya te digo, es la época ideal para iniciar con el tratamiento no farmacológico encaminado al envejecimiento saludable, sobre todo la década de los 50 y también recién entrados los 60. Se aumentan muchísimo las posibilidades de aparición de demencia. Y máximo cuando, Elena, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que solo podemos pues retrasar, digamos, la maduración de la misma, no se puede curar, ¿no? No, el Alzheimer, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa e irreversible y progresiva en el tiempo. Entonces, pues, como comentaba Antonio, lo que sí podemos hacer es ralentizar ese deterioro cognitivo. ¿Cuáles son los síntomas de que, porque nos pasa siempre, que somos así, ¿no? Digamos, yo la psicoestimulación, envejecimiento saludable, yo creo que llevo, porque yo hago un poco de ejercicio y poco más, o porque yo ayudo a mi niño, pero realmente hasta que no empezamos a experimentar algunos síntomas no nos entra un poco la prisa por hacerlo. ¿Cuáles son, en una segunda fase ya por decirlo así, porque esto es recomendable para los que no tienen síntomas, los primeros síntomas de que algo no va bien y se está produciendo un deterioro cognitivo? Sobre todo yo pienso que la desorientación temporoespacial, por ejemplo, es uno de los síntomas que más llama la atención a familiares, a cuidadores, incluso al propio
incluso al propio enfermo, al propio usuario. ¿Y los síntomas incipientes? Quiero decir, cuando todavía no está contraída la enfermedad, como te voy a decir, los primeros indicativos, Pues quizá olvidos, quizá... sí, esas lagunas que algunas veces aparecen, ¿no? Que no sabemos muy bien si son olvidos, si son descuidos, puede ser también uno de los síntomas más llamativos o por las cuales las personas suelen acudir a nosotros. Bueno, y bueno, no sé si existe un perfil de posible paciente, es decir, alguien que esté más, pues que tenga más papeletas para padecer este tipo de enfermedad. O precisamente el que no lleva a cabo un envejecimiento saludable. Por sus hábitos de vida, ¿no? Exactamente, el estilo de vida tiene mucho que ver. También, como ha dicho, cognitivamente, pero también físicamente, el trabajo físico pues también es importante, por supuesto, pero no solo a estas últimas edades, ¿no? Sino, como hemos dicho anteriormente, a lo largo de toda la vida es fundamental, porque así acabaremos en estos últimos años. Paralelamente, también los estudios establecen que las mujeres tienen bastante más posibilidades de padecer la enfermedad que los hombres, y también hay mayores posibilidades de padecimiento de la enfermedad en el caso de que la reserva cognitiva es menor. ¿Cómo se traduce esto al castellano? Aquellas personas que en su juventud no han tenido la posibilidad de tener estudios o bien no han tenido posibilidad de desarrollarse intelectualmente, tienen mayores probabilidades también de padecimiento de la enfermedad. Bueno, pues una vez que tenemos ya delimitado el concepto, lo que tenemos que hacer es seguir indagando un poco en las recomendaciones para evitar que al final se pueda producir un deterioro cognitivo que en su grado máximo sea pues el Alzheimer, del que también hablaremos un poco más tarde. La fisioterapia es otra de las recomendaciones que ustedes están realizando, además de los propios talleres de psicoestimulación como tal. ¿Cómo contribuye la fisioterapia a esto? La fisioterapia, en términos generales, ayuda al mantenimiento de las capacidades físicas del sistema osteoarticular, muscular, del sistema cardiorrespiratorio, el sanguíneo. Después también el tema de cómo ellos se pueden sentir bien también haciendo una actividad física. Emocionalmente también es positivo, algo que les guste. Y eso en el tema de la tercera edad, pero ya concretamente en la enfermedad del Alzheimer, mantener las capacidades residuales que mantienen según la etapa en la que se encuentran. En distintas fases, hay las primeras fases, sería más una actividad física más acercada a lo que es las personas mayores de su edad. Mantener el desplazamiento, la actividad, la marcha. Después, en otras fases más posteriores, pues evitar las úlceras por presión, problemas respiratorios, y más o menos en líneas generales eso es lo que hace la fisioterapia. También se encamina a trabajar también no solo en la prevención y mantenimiento, sino también en asesorar a la familia en cómo sobrellevar aquello desde el punto de vista físico, sus esfuerzos, lo que se llama el cuidado del cuidador. Muy bien. Bueno, mencionamos ya la palabra cuidador, y es que estamos hablando que además en el colectivo de AFEDAC ustedes ofrecen, por un lado, estas líneas de formación o de consejos, recomendaciones para bueno, pues promover el envejecimiento saludable, digamos, prevenir que se contraiga la enfermedad. Pero además, una vez que ya se ha entrado en las distintas fases de la misma, ustedes forman pues al final a los que vienen siendo también unas víctimas, que son las personas del entorno del enfermo. Pero yendo por partes, nosotros estamos contando recomendaciones para que todo el mundo pueda hacer en el momento dado en su casa, pero de pronto nos metemos en cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Como las sesiones de fisioterapia o los talleres de psicoestimulación. ¿Eso en Antequera cómo se puede hacer? Es complicado. En Antequera actualmente, primero, es que no hay concienciación. Los familiares no tienen la suficiente formación para aplicar este tipo de técnica en el domicilio. Ten en cuenta que lo que nosotros hacemos en la asociación es perfectamente trasladable al domicilio con una serie de pautas, pero por desgracia en Antequera no hay actualmente este conocimiento. ¿Cómo se puede hacer? La mejor manera es que el familiar se forme y se asesore de manera adecuada para ver cómo se puede adaptar este tratamiento no farmacológico al entorno domiciliario. ¿Es posible adaptarlo? Perfectamente. Para ello, ¿qué es necesario? Transmitir a los familiares y cuidadores la formación necesaria para la aplicación en el domicilio. Actualmente en la asociación le prestamos una gran atención a los familiares y cuidadores. De hecho, nuestra asociación no es solamente de enfermos, también es de familiares, y prácticamente el 50% de nuestro trabajo se centra en el asesoramiento familiar.
El asesoramiento se puede hacer de muchas maneras, lo hacemos tanto de manera individualizada, en la sede que tenemos aquí en Antequera, como también de manera grupal, sobre todo a través de las jornadas comarcales en Alzheimer que desarrollamos cada mes de junio y que actualmente pues estamos en pleno desarrollo. De hecho, la próxima jornada, que celebraremos el martes, pues se va a dedicar toda la tarde a trabajar el envejecimiento saludable. Por lo tanto, es tremendamente recomendable la asistencia a las mismas. Bueno, prevenir es mejor que curar, que se suele decir mucho, pero en el caso además de esto de las demencias seniles y los deterioros cognitivos, pues un grado superior. Hablemos ahora del Alzheimer, porque ese que decimos es el grado extremo. Bueno, pues hoy por hoy no existe una pastilla que nos cure, como decíamos al principio, ¿verdad? No, por desgracia, el Alzheimer actualmente no hay ningún tratamiento que elimine la enfermedad. Sí tenemos una serie de tratamientos estabilizadores que lo que ayudan es a que la enfermedad se ralentice al máximo. Para ello es fundamental, es importantísimo que el diagnóstico se realice de manera pronta, de manera temprana, cuando el enfermo está aún en una fase leve de la enfermedad. Está demostrado científicamente que combinando un tratamiento farmacológico con un tratamiento no farmacológico, la efectividad de ambos se multiplica. Conseguimos que un enfermo se mantenga estable en la fase leve de la enfermedad durante muchísimos años. De hecho, fundamental aplicar tanto uno como otro, pero insisto, de manera temprana, de manera pronta, aún en fase leve. Entonces, Elena, si hablábamos de que es importante la detección precoz, una vez que ya se ha producido, que un poco la segunda parte de este rato de conversación que estamos teniendo, ya se ha producido el diagnóstico de esta enfermedad de Alzheimer, no es el momento de tirar la toalla, es decir, pues ahora hay que, pues como pasaba a lo mejor antiguamente, ¿no? Mejor lo dejo en casa, estamos pendientes de él todo el tiempo, o incluso, no sé, que salga lo menos posible a la calle. Al contrario, sus recomendaciones van por otro lado distinto, ¿no? Al contrario, ahí se abre un abanico de posibilidades sobre los que nosotros, ahí entramos la asociación, podemos trabajar. Como por ejemplo a través de los talleres de psicoestimulación, por ejemplo, que nosotros lo hacemos de manera grupal, trabajando las distintas áreas que el usuario tiene todavía, bueno, que se conserva, como la atención, la orientación, el lenguaje, y a través de ahí lo que hacemos es que el deterioro sea cada vez más lento. Entonces, y sobre todo que aumentar su calidad de vida, aumentar su autoestima, que ellos se entretengan, que ellos estén contentos y bueno, que eso también pues se traspase a la familia y sea un poquito de respiro para ellos que también lo necesitan. Y también tenemos, María Dolores, sesiones de fisioterapia específicamente destinadas precisamente a ello, ¿no? Sí, consisten en actividades, por un lado, grupales, con una gimnasia de mantenimiento, con una duración, lo recomendable es de 30 minutos. Y después también actividades de fisioterapia individualizadas, según el caso de cada uno, por eso es importante también una exploración, una evaluación previa para adaptarse al estado en que está, la funcionalidad en que se encuentra ese paciente o esa persona. Y también temas de actividades de psicomotricidad en grupo, en las que ellos también participan. Cuando hay más personas se sienten mucho mejor, aumentan su autoestima, trabajan también la alegría, también se trabajan los ritmos con música, y eso también se puede aprovechar en la fisioterapia para trabajar esas capacidades residuales que le queden. Además, ustedes no dejan de lado, Antonio, la figura o el papel del voluntario, porque a veces no solamente el interés que puede tener un familiar, que probablemente sea el que tenga más énfasis en hacer el mejor cuidado posible, pero luego hay otro componente que nos gusta mucho destacar aquí, ¿no? Que es la posibilidad de sentirse mejor haciendo que los demás se sientan mejor y sin recibir nada a cambio, pues al menos con tan disonante, ¿no? Por supuesto, la asociación, el papel del voluntariado es fundamental. De hecho, tenemos la asociación personas que están ejerciendo como voluntarios, lo consideramos como miembros más de lo que es la familia de la asociación, y las actividades que vienen a desarrollar los voluntarios son las propias de acuerdo al nivel educativo que tengan. Si por ejemplo va a una auxiliar de enfermería de manera voluntaria, pues entonces lo que hace es que ejerce las funciones de auxiliar de enfermería. El papel que tiene el voluntariado, como te digo, es importantísimo. De hecho, la asociación forma parte activa de la plataforma para la promoción del voluntariado de la comarca de Antequera. Los voluntarios participan en absolutamente todas las actividades que desarrollamos desde la asociación, no solamente a nivel de tratamiento, sino también a nivel de eventos, a nivel asociativo, a nivel divulgativo, a nivel de sensibilización, etcétera.
Por lo tanto, aprovechar también el espacio para toda aquella persona que desee ejercer como voluntario en nuestra asociación, que se pase por nuestra sede, que la estaremos esperando pues con los brazos abiertos. Bueno, háblenos un poco de la asociación, porque la hemos mencionado en varias ocasiones, hay mucha gente que les conoce, pero otros que seguramente no. ¿Dónde están? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué actividades registran? Bueno, pues nosotros somos una asociación, es la Asociación de Familiares de Enfermos y Familiares de Alzheimer, de Antequera y Comarca. Actualmente tenemos nuestra sede en Avenida Ronda Intermedia, número 2, con deseo de que algún día podamos trasladarnos al centro de Alzheimer que hay situado frente a la Hospital Comarcal. Esperemos que eso sea dentro de poco tiempo. La asociación, pues lo que hacemos fundamentalmente es trabajar con enfermos aquejados no solamente de Alzheimer, sino de cualquier tipo de demencia. Ten en cuenta que el Alzheimer es una demencia, es la demencia que se da con mayor frecuencia, pero no es la única, se dan otras muchas. También trabajamos con aquellas personas que no tienen diagnosticada ningún tipo de demencia, desean hacer envejecimiento saludable, como comentábamos anteriormente. ¿Y cómo se financia la asociación? Pues la asociación se financia sobre todo a través de subvenciones, tanto de carácter público como de carácter privado. Afortunadamente, pues parece que poco a poco se va viendo la luz al final del túnel. Actualmente tenemos bastantes más subvenciones, bastantes más ayudas. De hecho, la participación en la asociación tanto de María Dolores como de Elena es gracias a estas subvenciones. En el caso de Elena, gracias a una subvención ofrecida por el Banco Santander en colaboración con la Junta de Andalucía. Y en el caso de María Dolores, con un programa de empleabilidad, el programa Emplea 30 Plus de la Junta de Andalucía. Y gracias a ellas tenemos no solamente a ellas dos, sino que también tenemos a más personas que actualmente la asociación pues está ejerciendo su función. Importante decir que estamos abiertos para toda aquella persona que lo necesite. Nosotros podemos informar, podemos asesorar sin ningún tipo de compromiso. Así que cualquier persona, tanto de Antequera como de la comarca, que tenga cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud relacionados con la demencia, el Alzheimer o el envejecimiento en general, pues las puertas están abiertas para ello. Bueno, pues Antonio Domínguez, psicólogo de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, Elena García, que trabaja dirigiendo el taller de psicoestimulación como psicóloga también, la terapeuta María Dolores Carvajal. Gracias a los tres por habernos acompañado en la noche de hoy. Y nosotros confiamos en que les haya pues quedado un poquito más claro hasta qué punto es eso de la importancia que tiene lo de cuidarnos a nivel psicológico, ¿no? De la mente también, no solamente siempre lo que siempre contamos de practicar deporte o los hábitos de vida saludables con el ejercicio físico puro y duro. Nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.